Bueno, volvimos al segundo bloque. Volvemos al debate, Pau. Ay, sí, que está bastante bueno. Chicos, ¿qué creen que hay que hacer en un caso donde hay violencia de género? ¿A qué hay que ocurrir o qué tenemos que hacer cuando se nos presenta un caso de violencia de género? No sé, una sola vez vi un caso de violencia en la calle de un hombre golpeando a una mujer. Primero me asusté, no sabía si ayudarla, salir corriendo o llamar a la policía. Pero nada, me escondí, llamé a la policía, me acerqué a la chica a preguntarle qué era realmente lo que le pasaba, o sea, por qué peleaban de la forma. Obviamente el hombre enloquecido no sabía, yo no me tenía que meter, que yo no era nadie para meterme en una pelea, menos en la calle. Yo le dije que primero la calle es pública y yo tengo todo el derecho de ayudarla. Y llegó la policía y a la pobre chica, nada, destrozada en el piso, la tuve que ayudar. Pero en mi caso tuve que llamar a la policía, porque si yo me tenía que poner a ayudarla, hasta yo seguro terminaba golpeada. Chicos, Y yo creo que lo mejor es denunciar a la persona, porque en sí podés ir a tu casa o podés buscar a tu familia que te ayude, pero eso se puede presentar al otro día o en otro momento, lo puedes cruzar por ahí y se puede volver a pasar por el mismo momento. Creo que lo mejor es denunciar y que la justicia se haga cargo. Euge, ¿vos qué pensás? Pensaba en, bueno, a veces uno hipotéticamente cree que haría algunas cosas y cuando se da la situación, como le pasó a Luz, bueno, uno reacciona como puede. Y yo creo que en una situación como la que cuenta ella, que dos personas se están golpeando, y por lo menos la reacción sería también intervenir a modo de que pare, quizás pueda suceder eso, quizás no, la cosa se vuelva más violenta, incluso uno como interviniente también sea agredido, pero me parece que por lo menos haría un parate a ese momento que se está dando, ¿no? Pero también coincido con Juanchi que, bueno, si uno siente que quizás vive una situación de violencia no propia, sino quizás de un vecino, creo que sí, uno tiene que intervenir haciendo la denuncia, porque quizás esas personas que están en ese círculo violento no pueden salir, porque, bueno, realmente creo que la violencia se genera de todas las partes, ¿no? Sea víctima, victimario, ¿no? Pero todas las partes un poco como que aportan a esa violencia. Entonces, a veces es necesario que intervengan terceros. Entonces, en esos casos en los que uno escucha que hay una violencia constante, y bueno, creo que sí hay que llamar, hacer la denuncia a la policía, y bueno, las veces que sea necesario. Y bueno, y que ahí intervenga la justicia, ¿no? Oye, ustedes que son profes en el colegio, ¿se ven casos de violencia de género? No que sean físicos, ¿no? Como dijimos antes. No se peleen, ¿eh? No, yo creo que sí, como decían antes, ¿no? A veces uno no es consciente porque está muy naturalizado y a veces la palabra misma, en la palabra uno es violento. Entonces realmente uno tiene que hacer una introspección en los momentos en los que te das cuenta y rever cómo uno se dirige hacia el otro, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si bien, como decía Gabriela, por ahí la cuestión de la violencia de género hoy está más, o la lupa está más puesta sobre las mujeres, la violencia se da entre ambos géneros. Entonces, me parece que sí, que si uno realmente está preocupado porque esto no siga sucediendo, hay que hacer una introspección y tratar de modular por lo menos, o moderar en realidad cómo nos dirigimos hacia el otro, ¿no? Y la violencia creo que no solamente se da a través de entre los géneros, sino también cuando hay distintas situaciones, distintas jerarquías, por así decirlo, o distintas situaciones de poder, si se quiere, ¿no? A veces también cuando uno estando en una escuela tiene que moderar también la manera en cómo se dirige hacia el otro y sobre todo, por ejemplo, hacia los estudiantes, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, que venimos de la escuela de antes, teníamos otra manera había una asimetría mucho más notable entre el profesor y el estudiante, que hoy no la hay tanto, digamos.
a mí por lo menos creo que la cercanía, la empatía con el otro es importante para generar una relación un poco más saludable, ¿no? Porque luego las relaciones violentas también derivan de las relaciones interpersonales, no solamente con la pareja o con los amigos, sino con todas las personas que forman parte del día a día de cada uno. Ahora sí, Juanchi, ¿qué ibas a decir? No, con lo que estábamos hablando antes, yo creo que muchas de las personas, muchos de nosotros nos equivocamos con el sentido del miedo a denunciar a otra persona, o también esa mentalidad que tenemos de, no sé, capaz uno se denigra solo y piensa, yo tuve el error, por eso él reaccionó así, y capaz tengo la esperanza de que la próxima vez no va a ser así, o uno espera el cambio de la otra persona, tal vez sea por amor, o tal vez sea tu papá, tu hermano, tu amigo, o lo que sea. Creo que por ahí pasa más por ese lado, que Capaz pensamos uno siente miedo o siente la esperanza de que va a cambiar de por que- no perder a esa persona, exactamente. y así donde la otra persona se hace fuerte en ese sentido, porque dice, no me denunció esta vez, hice esto, no me denunció, entonces va a ir la próxima vez con más confianza, y así va a llegar a un punto donde... Puede pasar a mayores. Claro, al oído para que esa persona lo perdone y también vuelvan a estar juntos si es por amor. Pero hay veces que ya están tan enfermos mentalmente que no se dan cuenta que tienen una relación viciosa y no saben cómo separarse o cómo alejarse de esa persona para estar bien. Uno también se deja hasta descuidarse cuando está con una persona que no la quiere o incluso la maltrata, no le dice las cosas que uno por ahí se dicen hablando, y cuando quieren ver también se terminan lastimando, y uno lo perdona porque piensan o tienen en la cabeza, no, la próxima vez va a cambiar, o esta vez no lo denuncio porque me prometió que iba a cambiar. Y siguen esperando y siguen teniendo ese círculo vicioso y se siguen lastimando mutuamente, porque es mutua la pelea y todos los problemas que tengan. Qué bueno lo que dice María, ¿no? Vos sabés, perdóname, lo que vos estás diciendo, Luz, es justamente la descripción del círculo de la violencia. Es decir, esa tensión, la explosión donde se irrumpe, se hace este acto violento, Explotan le pega, mutuamente. y después está la luna de miel, el perdón, voy a cambiar, y así surge ese círculo vicioso. Yo quería destacar algo que me parece importante. Recordemos que las estadísticas al 2017 es que un femicidio, es decir, una muerte de una mujer por ser mujer en un contexto de violencia, cada 35 horas. Y ese femicidio no es que surgió de un día para el otro. Hubo antes, si uno indaga en esos casos, antecedentes y hechos de violencia anteriores. Entonces, me parece muy importante los dos casos que plantearon. Luz, cuando dijo que encontró en la calle, se encontró con un hecho de violencia directo. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la policía. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando, y que es la policía se encarga, la autoridad policial, a través de la comisaría de familia y de género, que, digamos, aborde todo este tema, que se le asesore a la víctima, etcétera? Y después, por otro lado, lo que decían los profesores, que qué pasa si ellos, en el ámbito de la escuela, tienen conocimiento de alguna situación de violencia que alguna chica padece, o que algún chico también, ahí no estamos hablando de violencia de género, respecto de la mujer, pero sí de violencia intrafamiliar, porque recordemos que los novios, las parejas, conviven o no, o exnovios, si se agreden también, eso es violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Entonces también hay que actuar. ¿Y de qué manera? Esto ya no es una cuestión de la vida privada, es una cuestión también pública, porque hay un interés en realmente poner fin a los actos de violencia, y fundamentalmente respecto de los más vulnerables. En este caso, por ejemplo, con relación a la mujer. Si no, pensemos también en casos en donde el hombre ha sido víctima de violencia porque víctima de esa sociedad patriarcal que no pudo, le impidió denunciar que él era víctima de violencia, el varón. El caso de Nair Galarza, creo, y el joven Fernando, que sí, fue asesinado. Yo leía distintas publicaciones, Fernando no es la persona que se murió, que fue asesinada, no pudo decir antes que era víctima de acosos o persecuciones respecto de la joven. Y por otro lado, también tenemos jóvenes que son controladas, chicas con sus celulares, le tienen la clave del Facebook, o le controlan el modo de vestir.
Entonces, y que las salidas con sus amigos, no tiene su núcleo de amigos, se queda siempre sola con su novio, con su pareja. Bueno, esas son todas formas de violencia que nosotros tenemos que estar atentos. Y después, cuando ocurren y explota esta situación, es ahí donde uno sí tiene que actuar en la prevención, pero la denuncia, como bien decían acá, el poner en conocimiento de la autoridad escolar, en la comisaría, o ir a hablar con un adulto y acompañarlo a un juzgado, a la oficina de género que está dentro de Desarrollo Social, está la Secretaría de la Mujer, lugares en donde ayudan a poder salir de esta situación. Solo uno no puede y sí se sale del tema de la violencia, pero necesitamos un trabajo con otras personas que nos ayuden. Listo, qué bueno. Justo Tenemos nombró a una la Secretaría de la Mujer. Tenemos Nosotros una entrevista de fuimos a la Secretaría de la Mujer y estuvimos hablando y entrevistamos a Anabel Ramos, una de las que trabaja ahí. Así que vamos a verlo. Dale. Tratamos de definir la violencia de género desde la ley nacional, ¿sí? Que entiende que la violencia de género es una relación desigual, ¿sí? Que se ejerce contra las mujeres, en este caso del hombre hacia la mujer, y es toda conducta, acción u omisión, ¿verdad? Que perjudique la libertad, el poder de decisión de las mujeres. La violencia de género tiene distintos tipos, ¿sí? Y modalidades. Brevemente en la ley es de fácil lectura, pero bueno, el tipo de violencia que más se conoce y visiblemente o públicamente fue más difundida es la violencia física, ¿verdad? Que bueno, es conocida desgraciadamente por los femicidios en este caso, y a raíz de todos estos casos que se hicieron públicos, nosotros entendemos como partimos desde ahí, ¿verdad? De entender a la violencia. Y también tiene distintas modalidades, es decir, que la violencia puede ser ejercida en el ámbito público, como el ámbito privado, ¿sí? En todos los ámbitos en donde la mujer se desenvuelva. Es decir, que no tan solo se entiende la violencia desde lo familiar o intrafamiliar, sino que esta se extiende hasta lo que es la violencia institucional, obstétrica, y demás tipos de modalidades. A partir de las denuncias que hacen las chicas, ¿sí? O las mujeres en este caso, digo chicas y mujeres porque es variada la edad, la franja de edad. Esta denuncia las emite el juzgado, ¿sí? Nosotros le decimos que actuamos por oficio, el juzgado nos comunica de la situación y de esa forma nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos con las chicas, ¿sí? Y de poner a la disposición de ellas las herramientas del espacio. Otra forma es la espontánea, ¿sí? Donde las chicas por voluntad propia se acercan acá y deciden emprender o cambiar la situación diaria o la que estén viviendo, ¿sí? Y otras pueden ser derivadas, que nosotros decimos, por alguna institución pública o una escuela, un actor de salud o por distintas áreas municipales, que es con las cuales mayor contacto tenemos nosotros. En principio, lo que nosotros fomentamos es pedir ayuda, ¿sí? Confiar en que el de al lado, que una persona de confianza, me quiera escuchar, me quiera ayudar, ¿sí? Ese es el primer paso, poder hablar, ¿sí? Y no tener miedo a que hoy en día tenemos estas herramientas legales que nos protegen este tipo de situaciones, ¿sí? Resguardarnos en la ley. La primera herramienta que tenemos es denunciar, ¿sí? Y esta denuncia, de acuerdo a la situación que se viva, se van a desatar distintas medidas de seguridad que todas sirven para proteger de forma inmediata a la mujer. Entonces no quedarnos con que nadie nos va a creer, con que nadie nos va a ayudar, sino justamente tejer redes, lo que decimos. Y una de ellas es fomentar que se acerquen a este espacio, ¿sí? Que justamente está para ayudarlas a tomar esa primera iniciativa o tomar ese primer envión, que es decidir a salir de este círculo, ¿verdad? Porque es como un círculo bastante vicioso, como decimos nosotras. A nivel provincia, nosotros nos manejamos con estadísticas internas que tenemos de acá desde la Secretaría. Desde el año 2016 en adelante hemos tratado de llevar estadísticas para, justamente llevar números actualizados del caso de los casos de violencia de género. Hasta el día de hoy tenemos 1.196 casos ingresados. ¿Qué quiere decir? Son casos, como expliqué al principio, que ingresan por oficio, por espontáneo, por derivaciones, ¿sí?
Por ejemplo, hasta el 2017, estas estadísticas internas nos permitieron identificar distintas áreas de la ciudad de donde provenían las denuncias. Bueno, paradigmáticamente a lo que comúnmente asociamos, ¿verdad? El mayor número de denuncias venía desde el barrio Pipo, ¿sí? Y del barrio Centro. Por ahí nosotros en el imaginario manejamos otro tipo de espacios, ¿verdad? O partes de la ciudad, pero en este caso estas estadísticas que se comenzaron a implementar desde hace 2 años nos dicen que proviene desde ahí. Después, el mayor índice de denuncias se las realiza a las exparejas, ¿sí? de las personas, ¿sí? En este caso de las mujeres, y bueno, la franja de edad en la cual generalmente la mujer atraviesa una relación violenta es entre los 22 y 35 años, según nuestras estadísticas, ¿sí? Y bueno, y hay un dato interesante que también que suma un poco a la lectura, ¿verdad? Y es que el gran porcentaje de las que denuncian, ¿verdad? Un 35% de ellas se encuentran desempleadas. ¿Qué es esto? Este factor económico muchas veces dilata la decisión, ¿sí? de salir de esa situación, justamente porque, bueno, la mujer en ese caso nunca, por lo general tiene hijos, ¿verdad? Que bueno, que en esta ciudad por ahí muchas veces al no tener una entrada fija o un trabajo formal, una tarda más en tomar este tipo de decisiones. Entonces este dato siempre lo tomamos en cuenta. Lo tomo porque, bueno, también otro aspecto de la Secretaría es fomentar que las mujeres de a poco puedan generar autonomía, ¿verdad? Y en base a esos datos fue que nosotros generamos distintos proyectos, como son los subsidios o programa Mujer Emprendedora, que, bueno, hace 2 semanas hicimos la primera entrega, ¿verdad? Y, bueno, después otro tipo de subsidio que es específicamente para las mujeres que son atendidas en el programa. Buenísimo. Eso fue lo que dijo la... Agradecerle a las chicas siempre de la Secretaría de la Mujer que siempre que vamos nos reciben con las puertas abiertas. Así que les mandamos un beso. Che, Dani se tuvo que ir. Es verdad. Se fue. Se tuvo que ir a dar clase. Bueno, se fue a trabajar, no es que nos dejó porque él quería. Y bueno. No, me parecía interesante de lo que estábamos hablando, que esto de hacer la denuncia o de poner en conocimiento una víctima de violencia, pueden hacerlo en distintas áreas, es saber que uno no está solo en esto. Tanto, acá hablaron de la Secretaría de la Mujer, está el hospital, la comisaría de género, los juzgados y las oficinas de desarrollo social en cuanto a la subsecretaría de políticas de género que también trabajan en estas temáticas. Es decir, que hay todo un aparato a nivel estatal y también de ONGs que pueden trabajar en esto para poder atender esta problemática. Así que contar que sepan que desde la comisaría, del municipio en este caso, en Río Grande habrá también otras oficinas, desde lo que es el gobierno, el Ejecutivo Provincial, existen instituciones que abordan esta problemática porque es una temática que está en la agenda pública, ¿no es cierto? Qué bueno, ¿no? ¿Vamos a una pausa? Y ya volvemos. Dame